¿Cómo te gustaría que te conociera la gente? Bueno, yo soy Laura Juárez, soy abogada, soy feminista, puedo considerarme feminista. Hace años que milito en causas de género y de diversidad sexual. Y bueno, me interesa debatir sobre el aborto, dar mi punto de vista, porque bueno, entender esto de otras realidades es salirse de los zapatos de una. No, yo soy mamá, te puedo hasta decir que fui mamá en situaciones bastante adversas. Decidí ser mamá, no me arrepentiría nunca, pero estoy a favor del aborto. Precisamente por eso. Yo considero que las funcionarias y los funcionarios, los legisladores y las legisladoras deben hacer eso. Sacarse los sesgos que tengan conservadores y poder ver las otras realidades que ameritan soluciones legislativas acorde a la realidad. ¿Cómo sería esto para que lo entienda la sociedad, Laura? Quizás suene un poco complejo porque es complejo el tema. Yo creo que la raíz de este conflicto, ¿no? De este debate de a favor y en contra, la raíz es paradigmática. Es decir, es un paradigma viejo en contra de un paradigma nuevo. El paradigma viejo tiene basamentos teológicos y religiosos y es el que a lo largo de toda la historia y en todo el mundo ha impuesto parámetros de normalidad. Es decir, parámetros nos dicen qué tenemos que pensar, qué tenemos que decir, cómo ser, nos imponen lo que se llama heteronormatividad, nos imponen el patriarcado, es decir, nos imponen el mandato de ser heterosexuales, el mandato de formar una familia, porque la sacralización familiar es un vestigio de la teología y de las religiones, nos imponen a las mujeres el mandato de sumisión, el mandato de maternidad, y bueno, son paradigmas, son construcciones sociales. Este es el paradigma viejo y hay un paradigma nuevo que surge desde la disidencia en contra de esto que está todo el tiempo objetando conciencias y diciendo cómo tenemos que ser y qué tenemos que pensar. Y este nuevo paradigma es un paradigma diverso, plural, respetuoso de los derechos humanos, propulsores de la igualdad real, no la igualdad declarativa en un tratado internacional, la igualdad real en la práctica de derechos entre hombres y mujeres, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Entonces, este nuevo paradigma, que es el que propulsamos las feministas, las que propulsan las organizaciones en todo el mundo a favor del aborto y a favor de un montón de otras prácticas, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Bueno, esto es diversidad, porque yo creo que las realidades son así, la realidad nos demuestra la relatividad del mundo, entonces bueno, este paradigma es así, es relativo y diverso. En lo que se refiere al debate que se plantea, si hubiera que armar un alegato de estos proyectos, ¿cómo sería? Bien, yo creo que la despenalización del aborto tiene que, porque en base a este paradigma del que estábamos hablando recién, podemos estar a favor, en contra y podemos discutir toda la vida. Ahora, si vamos a hablar de despenalización del aborto, tenemos que hacerlo con fundamentos jurídicos, porque esto se trata en un congreso, se trata de soluciones legislativas nuevas, entonces se tiene que fundamentar desde lo jurídico. Podemos partir desde introducción al derecho. Primer año de derecho, el derecho es dinámico, en contraposición a lo que suele establecerse desde teorías religiosas, que el derecho es estático. No, el derecho es dinámico. Avistemos el mundo, no solamente en cuanto al aborto, en todas las materias. Las legislaciones varían de país a país. Entonces, revisemos la realidad y vemos cómo la legislación cambia. El derecho es dinámico, se transforma, porque así se transforma la realidad, así se transforman las sociedades. Entonces, esto hace que la ley acompañe esos cambios culturales. Por eso podemos decir que el derecho deviene de los hechos. El derecho se construye en base a las nuevas realidades sociales. El derecho parte de la realidad, no parte de Biblias, no parte de criterios conservadores. Hay que analizar la realidad y sobre la realidad palmaria se tiene que legislar. Y yo creo que la realidad nos muestra de que, y esto no lo podemos negar, el aborto existió, existe y va a seguir existiendo, sea legal o sea ilegal.
El problema es que, siendo ilegal, además de que hay un comercio, ¿no? Un comercio clandestino, las mujeres, las más pobres, que siempre los más pobres son los más vulnerables en todos los aspectos, son las que se mueren. Como decía Favaloro, que era una eminencia en medicina, también creo que lo era humanamente. Él decía que él estaba a favor de la despenalización del aborto porque las ricas lo podían pagar en una clínica y las pobres se mueren. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que hay una gran tasa de mortalidad materna por abortos clandestinos, por haberse realizado con técnicas que no son avaladas por la medicina, en lugares inseguros. Entonces, bueno, esa es la realidad. Claro, hay una realidad que se debe conocer también, ¿no? Que estas mujeres llegan a veces a los hospitales en los últimos segundos de su vida tras haberse realizado una práctica de aborto clandestino. Claro, eso es una realidad. De hecho, hay estadísticas que se hicieron, bueno, ya hace muchos años, estadísticas que las solicitó el Ministerio de Salud, donde 2 demógrafas hicieron investigaciones en base a todos estos egresos hospitalarios que vos estás comentando. Entonces, me parece que es necesario legislarlo. Otro punto que me interesa aclarar, en base a esto de que el derecho es dinámico, la legislación civil argentina que establece el principio de la existencia de las personas se puede modificar. Que establece que el principio es desde la concepción. Es materia modificable, de hecho el Código Civil se modificó hace muy poco. Así es. Y hay todo un nuevo planteo también sobre el sentido de persona, el concepto de persona. Exactamente. Hay un montón de cambios. Hay un cambio de paradigma. O sea, estudiando el Código comentado habla del cambio de paradigma que hay principalmente en la parte de derecho de familia del Código. Pero bueno, como te decía, no son contenidos pétreos. Los contenidos pétreos, que son algunas garantías de la Constitución, no se pueden modificar. En cambio, los códigos de fondo, como son el Código Civil y el Código Penal, sí se pueden modificar. Por ende, se puede modificar el artículo 19 del Código Civil y Comercial, que habla del principio de existencia de las personas, y también se puede modificar el artículo 85 y consecuentes del Código Penal, que penaliza el aborto. Entonces, me parece que es materia modificable. Me parece, como te digo, que hay que legislar sobre estas realidades. Y otra cosa que también estaría bueno aclarar en cuanto, ya que hablamos yo que estoy hablando del Código Penal, esto de que todo el tiempo, ¿no?, estamos escuchando en los medios de la madre de que mata a su hijo en el aborto. No hay que matar una vida, se suele escuchar esto. No es matar. Por algo, el Código Penal habla de matar y habla de aborto, ¿no? Son 2 tipos penales, por eso te digo, es necesario hablar con fundamentos jurídicos. Nadie está matando a nadie. El aborto, que implica la interrupción del embarazo de forma voluntaria, es una cosa, y el homicidio agravado por el vínculo, que sería el caso de la madre que mata a su hijo o hija, es otra cosa. Son totalmente cosas distintas desde lo penal. Entonces, bueno, me parece muy necesario hacer esa aclaración para que cuando se discuta se haga con fundamentos jurídicos. De los proyectos que se han presentado, Laura, hasta el momento, que hay 2 o 3 en el Congreso Nacional que plantearían el debate, ¿cuál te parece a vos que tiene que ser más contemplativo en todas sus fases legales? Y mira, el último proyecto de ley que se presentó ahora, que se presenta de forma sistemática desde hace ya varios años, que surge de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que a su vez esa campaña surge de los encuentros nacionales de mujeres que se hacen todos los años, siempre en una provincia distinta, hace ya muchos años. Entonces, bueno, todas las mujeres reunidas lograron que se formara esa campaña, y a raíz de esa campaña es que se presenta este proyecto en el Congreso. Pierde estado legislativo porque evidentemente no ha habido una voluntad política de tratar el tema, y se vuelve a presentar. Pierde estado legislativo y se vuelve a presentar. Así ha sido sistemáticamente. Pero bueno, me parece que este último proyecto, que habla de la interrupción voluntaria del embarazo legal, ¿no?, dentro de las 14 semanas, las primeras 14 semanas de gestación,
habla de que obviamente tiene que realizarse en condiciones médicas óptimas y con el consentimiento expreso e informado de la mujer que presta su declaración. O sea, ¿la mujer tendría que pasar por una serie de protocolos antes de llegar al aborto o no? No, solamente la voluntad es una declaración, una expresión de voluntad de que quiere someterse a esa práctica, la interrupción voluntaria del embarazo, dentro de las primeras 14 semanas.